Según lo explicaba don Marino Proti del Opsicori, el sismo, el terremoto en la zona sur es inminente, se va a llegar a dar. Pero, ¿qué debemos revisar en nuestras casas? ¿Cómo estar preparados a nivel de construcciones para enfrentar un terremoto de esta magnitud? Don José Miguel Cruz, quien es el presidente de la Comisión del Código Sísmico del CEFIA, es ingeniero, nos explica esta pregunta. Don José Miguel, muy buenos días, adelante. Muy buenos días. Bueno, los terremotos son un movimiento fuerte del suelo que genera una oscilación de las estructuras y esos componentes que son los que causan daño. Y los componentes son los principales elementos pronto a caer si son muy esbeltos. En nuestras casas, don José Miguel, ¿qué podemos revisar para saber que están bien construidas o que hay que reforzarles algo para que la estructura nos pueda soportar el terremoto? Bueno, en las casas lo primero que hay que ver es la condición del suelo circundante, que no tengamos pendientes muy empinadas, que no se estén apreciando grietas ni desplazamientos y que las paredes en general estén en condición sana, ¿verdad? Que no tengan problemas de agrietamiento ni desplomes. También es importante verificar a nivel de techo que el techo esté bien amarrado, y eso usualmente lo podemos ver en la condición del cielo. Si usted ve un cielo deformado, si ve un cielo con grietas, si ve un cielo que no está en plano, eso puede ser una evidencia de que la cosa no está bien amarrada a nivel de techo. Don José Miguel, también ustedes nos mencionaban que puede que la casa esté bien construida, pero si yo tengo muebles como alacenas de estas donde uno guarda comida o cosas que están flojas, que no están pegadas a la pared, ¿eso me puede representar un riesgo importante si se da un terremoto? Por supuesto, todos los elementos sueltos en estanterías son elementos proclives a caer, ya es evidente. Lo vemos usualmente en los supermercados cuando se caen todos los elementos de las estanterías. Elementos muy robustos, muy gruesos, muy chatos, puede que no vuelquen, pero sí pueden tender a deslizar. Y si tienen condiciones rígidas amarradas al piso, esas condiciones rígidas como tuberías o cosas de esas como CAS, por ejemplo, podrían romperse y generar un problema de riesgo. Don José Miguel, también, si alguien está pensando en hacer un pequeño arreglo en la casa, un baño o una segunda planta, ¿qué tiene que ser como vital para revisar y estar tranquilos y seguros de que nos va a resistir en caso de un terremoto? Bueno, como regla básica decimos que toda pared que se quita debe ser repuesta. Es decir, la resistencia que yo remuevo de una parte tengo que reponerla en otra parte, ojalá lo más simétrica posible. Pero lo primero que tiene que hacer es llamar a un profesional que conozca del tema para no hacer trabajos empíricos. Don José Miguel, le agradecemos muchísimo la información, y el llamado siempre no es a alarmar, sino a estar muy prevenidos para poder enfrentar de la mejor manera los terremotos, que en este país vivimos con eso prácticamente todos los meses. Compañeros. Cuando le dicen libertad financiera, usted dice, sí, eso es para gente que tal vez tiene plata, pero hay gente que tal vez le entra mucha plata y al final de la quincena dice, ¿y por qué se me hace la plata? Vamos a hablar también con el asesor financiero Eric Meoño, que nos da las recomendaciones. Bienvenido, Eric. ¿Cómo estás, Ítalo? Mucho gusto, un placer. Empecemos con los ingresos. Hay gente que dice, bueno, yo tengo buena quincena, buenos ingresos, pero bueno, no llego a la quincena. ¿Qué está pasando? Sí, a veces no es lo que gano, sino hacia dónde se va el dinero. Eso. Porque normalmente, entre más gana uno, más gasta, Ítalo. El tema del ingreso es el control de hacia dónde muevo yo el dinero. Entonces, yo siempre digo, y siempre lo diré, que todo empieza por un presupuesto formal. Si yo no sé hacia dónde le pongo nombre y apellido al dinero, pues jamás me va a rendir. Y normalmente la gente tiene la ecuación de sus ingresos al revés. Te voy a explicar rápidamente. Sí. Facilísimo, cualquier persona lo puede ver. Sí. A mí me entra el dinero, gasto, y a veces quiero con el excedente, lo que me sobra, ahorrar, pero nunca sobra. Sí. Porque esa plata siempre le encontrás una excusa para gastarla. Entonces, para que vos te pueda quedar plata, tienes que invertir la ecuación. A vos te entra la plata, saca entre un 10 y un 20% para ahorro e inversión, que es la otra parte. Importante. Y después gastás.
Y ese saldo es con el que tenés que ajustar tu estilo de vida. Esa palabra, ¿verdad? Libertad financiera. Sí. ¿Cuáles son los primeros pasos para arrancar a eso? Bueno, primero es el orden, lo que te decía del presupuesto. Ordenar la casa primero. Sí, número 1. 2, diría yo, viva por debajo de sus posibilidades mientras tengas ingreso. Porque a veces le dicen a uno ahorre, pero hay un punto en el que ya no puedes ahorrar más. Cierto. Porque tenés gastos básicos, Claro. luz, agua, alimentación, cable, escuelas, colegios. El tema es, ¿qué haces con el resto del dinero? Entonces, si querés tener libertad financiera, tenés que disponer de un porcentaje para no solo ahorrar, sino invertir. Hay muchas maneras de invertir. Y esa es la manera, ese es el método correcto para que puedas en algún punto sustituir con todo ese dinero el ingreso por salario que tenés, digamos, en tu vida activa. Veamos un escenario de una persona que está muy enredado. Tarjeta de crédito, carro, casa. Llega la plata y con costo llega a fin de mes. ¿Cómo hacemos para ordenarnos y empezar a ver y que los ingresos sirvan para pagar deudas y para ver también que sobre un poquito? Exacto. A veces las personas cuando me llaman me dicen, Eric, es que todo se me van deudas. ¿Cómo hago para ahorrar? Así es. La primera manera para ahorrar es salir de las deudas. Usted no puede ahorrar si tiene deudas. Entonces, ¿cómo hago yo para salir de las deudas? Primero tengo que definir las deudas de la más grande a la más pequeña. Hay un método que es muy fácil, que es la bola de nieve. Cualquier persona lo puede buscar en internet, que es pagar con un excedente la primera deuda y cuando esa primera deuda se acabe, lo que estabas aportando a esa primera deuda la vas a sumar a la segunda. No es que esa plata que te quedó te la vas a gastar, sino que la vas a sumar a la segunda. Y cuando la segunda termine, lo que aportabas en la primera, aportabas en la segunda, la vas a aportar en la tercera. Entonces así, automáticamente vas a poder salir anticipadamente de las deudas. Ahora, si no lo puedes hacer, yo siempre digo a las personas, si usted tiene una deuda con un banco, acérquese al banco, busque una manera en que el banco le dé algunas facilidades para que usted aunque sea pague una parte. Lo peor que puede hacer uno es desentenderse de las deudas. Hay gente que le da Hacerse miedo. loco, ¿eh? Exactamente, eso es un problema. Lo mejor es tomar el control y ver cuáles son las maneras en que yo pueda salir de eso. Cuando uno estaba pequeño le decían los famosos frasquitos. Correcto. Esto para diversión, esto para ir a la escuela, esto para el otro. ¿Cómo ponemos los gastos en esos en orden? Ok. Exactamente? Hay un método facilísimo. Mira, no hay secretos en esto. El tema es disciplina y consistencia. Es eso. Entonces, hay un método que es facilísimo que se llama el método 50-30-20. 50%, 30%, 20%. 50% de tu ingreso tenés que disponerlo para gastos básicos. Lo que hablamos, todos los gastos, luz, agua, alimentación, cable. 30% para lo que es ocio y diversión. Porque también uno tiene que seguir viviendo y seguir disfrutando, pero tenés que tenerlo controlado y tenés que tenerlo mapeado. Y el 20% tenés que disponerlo sí o sí a la parte de ahorro e inversión, y esa es la parte que muchas veces no nos han enseñado. Nos enseñan a ahorrar, pero ¿qué hago yo ahorrando si la plata en una cuenta de ahorro se la come la inflación? Yo tengo que coger ese dinero que me queda y ponerlo a trabajar a una tasa de interés que esté ojalá por encima de la inflación que tenemos en ese momento. Y ese dinero es el que me va a permitir a mí tener una libertad. Ahora, hay otra línea que tenés que tener básica que se llama el famoso fondo de emergencia, que es el dinero que vos tenés que guardar, que es normalmente entre 3 y 6 meses de tus gastos fijos, una vez que has hecho el presupuesto que te decía, por si te quedas sin trabajo, por si tenés alguna emergencia médica, ¿me entiendes? Porque vas a tener un tiempo prudencial para ver cómo poder reaccionar para que no cambies tu estilo de vida. Otra cosa importantísima, Ítalo, es la gente gasta más de lo que debe porque no diferencia entre necesidades y deseos. Cierto. Son dos palabras que la gente las confunde. Necesidad es, por ejemplo, algo fácil. Yo necesito un par de zapatos, pero yo no necesito un par de zapatos de $200. ¿Estás de acuerdo? Claro, Entonces claro. yo tengo que entender qué es una necesidad básica y qué es realmente un deseo. Ahora, puedo tener esos deseos, pero si tengo más o menos definido esos montos, ya sea mensual, ya sea trimestral, para que yo pueda gastar ese dinero sin remordimientos, ¿me entendés? Ahora, ¿qué pasa cuando se gasta todo y me deja un margen muy pequeño para poder ahorrar o para poder divertirme? ¿Qué hacemos, hombre? Ok, muy importante, siempre se puede ahorrar,
no es cierto que yo no puedo ahorrar. Yo puedo ahorrar, mi abuelo, que en paz descanse, me decía, si usted gana 10 colones, ahorre 5, ahorre 2, porque el tema es el hábito. No tenemos el hábito. Y si yo no empiezo a desarrollar el hábito, jamás voy a entender cómo es que el dinero yo puedo hacer que se multiplique. ¿Ves? Entonces, no me venga, o sea, las personas que me dicen, es que yo no puedo ahorrar. No, si usted sí puede ahorrar, si usted sale 4 veces los fines de semana, quite 2. Claro. Salga. Si usted va a tomarse un café, bueno, yo puedo tomarme un café, ¿verdad? Pero no me puedo tomar un café todos los días. ¿Cuáles son los primeros gastos que debemos recortar? Ok, los gastos hormiga. Los gastos hormiga son aquellos gastos que no dejan rastro. Sí. Y esos son los que realmente te drenan toda la capacidad de poder ahorrar y posteriormente invertir. Entonces ahí puedes tener viajes no planeados, tarjetazos, todo lo que es deuda de consumo, que es tasa cero, viajes no programados, salidas al AMPM o a cualquier supermercado que yo no tenga, o el fresquito que me tomo todos los días cuando podría llevar yo el almuerzo de mi casa. ¿Me entendés? Si estoy apretado, ¿verdad? Ahora, si usted tiene una situación que está complicada y no puede en la línea del ahorro o del gasto poder bajarlo, va a tener que incrementar la parte de arriba, que es el ingreso. Búsquese un segundo ingreso o búsquese un trabajo de medio tiempo. O sea, hay muchas maneras de hacerlo. Hay gente que tiene muchas cualidades y mucho potencial, pero no lo está explotando. ¿Ves? Qué linda palabra esa, emprender, ¿verdad? Y la pandemia nos dio una cachetada de gente que dice que salió adelante emprendiendo. Correcto. A veces te sobran 100,000 colones. Correcto. Y la gente dice, bueno, ¿qué hago con esto? Correcto. ¿Cómo hacemos para dar los primeros pasos a un emprendimiento? Ok. Yo siempre digo que en la medida de lo posible, cuando yo emprendo, debería de emprender sin deuda. Importante. ¿Por qué? Porque acuérdate que un negocio en los primeros años es como una esponja y el negocio necesita desarrollarse. Entonces yo debería de sacar o de ver, si no tengo todo el dinero, buscar y asociarme con personas para poder emprender esa pequeña cafetería o ese negocio de asesorías, o ponerme una página web donde vendo productos, ¿verdad? Hay muchas maneras, pero yo lo que siempre le digo a la gente, mire, haga el ejercicio, pero trate de no endeudarse, porque está estadísticamente comprobado que el 95% de las pymes y MIPYMES en los primeros 3 años desaparece. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la empresa desaparece la empresa, pero no las deudas, si empezaste con deuda. ¿Ves? Entonces, tenés que tener mucho cuidado. Ahora, si es muy poquito, yo le recomiendo a las personas, tenga su trabajo, usted puede ser asalariado y en paralelo invertir. Claro. Ahora más que nunca, Ítalo, se puede invertir desde tu teléfono. No tenés que salir de tu casa para invertir, y eso es lo que yo le enseño a las personas. ¿Ves? Cuando usted quiere libertad financiera, puede tener su trabajo, pero la gente dice, ¿invierto o me hago mi negocio? ¿Verdad? Entonces, ¿por dónde arranco? ¿Y en qué puedo invertir ahora? ¿En qué se invierte? Ok, yo puedo invertir desde un certificado de depósito a plazo, que es lo que históricamente los papás y los abuelitos hacen de nosotros, que es el instrumento más seguro que existe, pero el que tiene la tasa más baja. Hay muchas maneras, hay muchas plataformas muy seguras, reguladas en Estados Unidos. Aquí mismo en Costa Rica también hay muchas plataformas donde vos podés invertir en fondos inmobiliarios. O sea, ¿qué es un fondo inmobiliario? Es como una canasta donde las personas pueden poner su dinero a cambio de una tasa sobre un activo, sobre un alquiler de un edificio, de una bodega, sin tener que hacer absolutamente nada y no poner en riesgo su dinero en un emprendimiento. ¿Ves? Entonces, o vos podés invertir en la bolsa de Estados Unidos desde Costa Rica, perfectamente. Eso simplemente es buscar la asesoría y la guía, y vos puedes hacerlo hasta de $50, $100. Entonces no hay excusa para decir que yo no puedo invertir. Quitémonos 2 saliditas, quitémonos esas comiditas afuera, 1 o 2, y te puedo asegurar que vos puedes sacar $50, 25,000 colones para invertir. Cuando ya estamos en el punto donde la plata genera plata, ¿qué hacemos con esas ganancias que estamos haciendo? Bueno, muy fácil, digamos que el ponerme yo a invertir todos los años o todos los meses, pero ¿qué pasa cuando ya tengo la plata completa? Un adulto mayor o una persona que ya está lista para retirarse. Bueno, esa plata, yo para poderla multiplicar, hay un método facilísimo que se llama el método del 4%.
que está en internet también. No hay nada secreto aquí. Sí, sí. Ese método lo que hace es que si vos tenés, por ejemplo, X cantidad de dinero y vos sacas solo un 4% del monto total para tu consumo y el resto lo dejas invirtiendo en un fondo indexado, que es un fondo que sigue un índice de bolsa, digamos el SP500, que es muy famoso ahora, que es un índice de bolsa nada complicado, ese dinero se va a ir restituyendo por la tasa de interés. Te voy a poner un ejemplo. Vos sacas un 4, un 5%, pero tu instrumento o el saldo está invertido al 7% anualmente, el siguiente año se vuelve a restituir esa plata. Entonces la plata se te vuelve infinita. Pero tenés que saber cuántos son tus gastos para ver cuánto vas a retirar anualmente para que la plata no se te acabe, si es que no querés volver a trabajar. ¿Ves? Es un buen escenario meter a la familia en las finanzas. Correcto. Uno de los grandes errores que normalmente cometemos todos es que no hablamos de dinero en la casa con... De eso no se habla. Exacto. Ni con mi pareja correctamente y menos con mis hijos. Mis hijos no tienen que saber cuánto ganamos, no tienen que saber si tenemos activos, pasivos, o si estamos bien económicamente o no. O a veces cuando mi hijo me pide plata, le digo, no hay plata. Y entramos en negación. Y si yo programo en negación a mis hijos van a creer que hay escasez. Y puede ser que no me agarró en el momento correcto. Claro, Entonces es muy importante empezar a involucrarlos con el manejo del dinero. Mire, yo le voy a dar a usted, a mi hijo de 10, 11 años, mire, yo le voy a dar a usted la plata de una semana. Usted tiene que dividir esta plata por día, y si esa plata se le acaba, usted tiene que ver cómo resuelve. Para empezar a pensar cómo es que yo tengo que hacer que el dinero me trabaje. Y hay que romper con los paradigmas familiares o con las malas programaciones, Ítalo. Hay un libro muy lindo que se llama Los secretos de la mente millonaria. Habla de cómo te programan con respecto al dinero. Si tu papá o tu mamá o tus abuelos no tuvieron dinero, no significa que vos no puedas tener una persona de dinero. No es cierto. O abundante económicamente. No es cierto. Porque yo conozco casos al revés, que son abundantes económicamente y que cuando llegan a la tercera generación esa plata desaparece. Se acabó. Se acabó. No es cierto. Es un tema de programación. ¿Cómo hacemos para meterle esa semillita del ahorro e inversión a las nuevas generaciones, a los chiquillos, a esos chiquillos que tienen 4 o 5 años? ¿Cómo hacemos para involucrarlos en esto? Bueno, hay juegos que están directamente relacionados con el manejo del dinero. Existe el Monopoly, existen algunos juegos de cartas, donde estás jugando, pero al mismo tiempo le estás enseñando a manejar el dinero de una manera, digamos, a través de un juego. Sí. Y eso es lo que uno tiene que hacer. Ojo, 5 años, 6 años, pero a veces con el niño de 10, de 12, que ya tiene que estar preparado para manejar dinero, no sabe recibir un vuelto. Cierto. No sabe recibir un vuelto. No sabe tomar te voy a decir algo, no sabe tomar un bus, no sabe recibir, ¿me entendés? O sea, sí, claro, no manejarse. Tiene que saber manejarse, porque si no el mundo va a ser muy cruel y se lo va a comer, porque siempre hay alguien más vivo. Más pipa. Más pipa, ¿me entendés? Eric Meoño, le agradezco mucho. Bueno. De verdad, muchísimas gracias por gusto. Muy importante del cual hablar, y es que actualmente existe un método para fotografiar la retina sin necesidad de dilatarla. Está con nosotros el doctor Fabio Mora, es quien nos viene a explicar sobre este tema. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Mari, muchas gracias. Primero que nada, ¿qué es la retina? La retina es una de las estructuras más importantes del ojo. Es la encargada de recibir la luz, procesarla y pasársela al nervio óptico para que este se lo lleve al cerebro y podemos interpretar las imágenes que estamos recibiendo. Si padecemos de diabetes, colesterol, presión alta, ¿esto puede afectarnos la retina también? Sí, claro. Sobre todo aquellos pacientes que no están bien controlados. Ahí es básico y es fundamental el control médico. Es muy importante que la persona esté siempre bajo sus medicamentos, ¿verdad? Que tenga un buen control médico en general. Sí. Ahora, este método, ¿cuál es la innovación que tiene en la actualidad? Bueno, es lo sencillo que es en realidad, ¿verdad? Es una forma muy sencilla, rápida, es como un tamizaje de la retina. Nosotros podemos ver cómo está el estado de la retina, cómo están todos sus vasitos sanguíneos, y de esa manera podemos decirle al paciente si necesita o no necesita un mejor control de sus enfermedades. ¿Puede ayudarnos a detectar ciertas enfermedades que pueden existir en la retina, entonces? Claro. ¿Ese es el objetivo? Ese es el objetivo principal, de una forma muy sencilla, ¿verdad? Como te decía. Anteriormente se utilizaba un líquido que le ardía a uno los ojos para poder hacer este examen. ¿Ya no es necesario hacerlo? ¿Se sigue usando? Se sigue utilizando en casos, de hecho es una muy buena manera también de explorar retina.
Se sigue usando bastante, pero con la cámara y con la fotografía todo se ha simplificado muchísimo más. ¿Le parece si me hace ese examen? Bueno, a ver hagámoslo de una vez. cómo es que está. Yo ando Claro. lentes de contacto, no tiene nada que ver. No, no influye para Ok. nada. Ok. Es una camarita muy sencilla. Vamos a meter acá nada más tus datos. Ahí mete el nombre y demás. Está en el teléfono. Está en un teléfono, es un teléfono, sí. Sí. Ok, está muy Maricris. interesante. ¿Tu apellido cuál es, Maricris? Rodríguez Rojas, para servirle. Rodríguez. Ok, vamos a poner acá un par de datos más. ¿Cuáles enfermedades nos ayuda a detectar? Nos ayuda a detectar prácticamente cualquier enfermedad de la retina. Podemos detectar retinopatías diabéticas, hipertensivas, glaucomas, problemas en la mácula, agujeros maculares, desprendimientos de retina, inclusive, hasta cosas un poquillo más serias. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos va. ¿Qué tengo que hacer? ¿Va a doler? No duele nada. Ah, bueno. Es una foto, básicamente. Es una foto, básicamente. En Vamos a ver este, que cómo es el va. bueno. No, mejor en este, que es el malo, para que me digas Dame chance porque no quiere. qué tan mal estoy. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es tapar el ojo, tápese su ojo izquierdo sin cerrarlo, nada más taparlo. Y vamos a irte enfocando por acá. Se ve un puntito Se ve un puntito rojo y simplemente tomamos la foto. Ahí está tu foto ya. Ok. Queda uno como con una... Un flash. viendo morado, dicen los Sí, chicos. verde. Exactamente, sí. Esto lo cerramos e inmediatamente sube a un programa en la nube y ahí quedan tus datos guardados, que es parte de lo bonito también porque en una próxima visita podemos seguir comparando fotografías. Pero doctor, ¿qué tengo? ¿Cómo está mi ojo? Veámoslo acá, ¿te Ok. parece? Sí. Ok, la foto que tomamos es una foto de esta capa amarilla que está aquí. Todo esto es la retina. Ok. La retina tiene una depresión, un huequito pequeñito que se llama la mácula, que es a donde llegan la mayoría de las imágenes. Ok. Ok. Vamos a aprovechar por acá que tenemos otras fotos. Ok. Una retina sana se vería como esta que está por acá. Esto es de un paciente que vimos hace como unos 15 días. Un muchacho, por cierto. ¿Es una Joven. retina sana? Sí, de unos 20 años. Y ahí podemos ver como las dos caras de la moneda. Esta de este lado acá es una retina completamente sana. Esto blanquito que ustedes ven por aquí es un brillo de la retina, de una de las capas de la retina. Y de este lado vemos, ojalá que se aprecie bien, como se ve una hemorragia grande en el En puro esta centro de la parte de retina. acá. Sí, todo eso es sangre. Ese paciente llegó, vamos a hacerlo como por acá. Sí. Todo esto que está aquí es sangre. ¿Ok? Ese paciente llegó refiriendo una visión muy borrosa de ese ojo y cuando estuvimos conversando me decía que tuvo un problema, él tuvo un pleito, trabaja en seguridad. Ok. Entonces, a raíz de ese golpe, lamentablemente tuvo ese problema. en Recibió retina. un golpe en el ojo. Sí. ¿Y cuál es la solución en este caso? Cuando Bueno, usted tuvimos que determina el referirlo de problema. emergencia, una referencia Ok. de emergencia. La idea es que el médico tratante, que el especialista en retina, pueda hacer un tratamiento para reabsorber esa sangre y que la visión se recupere. Si tenemos muchos dolores de cabeza, uno le llama migraña, no sabemos exactamente en realidad qué es. ¿Sería bueno hacerse este examen? Es parte del examen, es parte del examen. En realidad esto es parte de un examen de la vista completo, ¿verdad? Nosotros en las ópticas tenemos que revisar todo. Tenemos que revisar visión, tenemos que revisar balance muscular, tenemos que revisar el estado de la retina, tenemos que revisar presión de ojos también, que ahorita hay una foto de eso, para empezar a descartar o empezar a ver cuáles son las posibles causas de. Cuando se determina, por ejemplo, en este caso, era una emergencia y de una vez se refirió, pero ¿cuáles otros problemas podrían haber y cuál es el proceder ante esas circunstancias? Ok, veamos otra foto que está por acá, por ejemplo. Ok, este es otro caso, este es un caso de retinopatía diabética, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver donde hay múltiples hemorragias. Estas son fotos de pacientes nuestros, ¿verdad? Estos son hemorragias, esto es otra hemorragia más por acá. Estos son exudaciones, que son como filtraciones de grasa. ¿Ok? Aquí hay más hemorragias todavía. Todo esto lamentablemente trae la vista hacia abajo, ¿verdad? Hace que la persona vea borroso, aunque tenga sus anteojos o sus lentes de contacto. ¿A qué se deben estas hemorragias? Eso es una diabetes mal controlada. Ok. Sí, es una persona que no se ha controlado bien su diabetes. De hecho, esta persona, si no me equivoco, ya inclusive estaba amputada, llegó en silla de ruedas y todo. En un caso como este, ¿cuál es el proceder para solucionar el problema a nivel de los ojos?
Ok, nosotros como optometristas lo que tenemos que hacer es la referencia adecuada de este tipo de casos. En este caso lo que tenemos que hacer son dos cosas. Primero, que esta persona tenga un mucho mejor control metabólico, ¿verdad? Ok. Que su médico internista o endocrino lo controle de la mejor manera. ¿Cada cuánto se puede hacer este examen? Cada año. Cada año, en general cada año. Sí. Es como una manera de ver si las cosas están funcionando correctamente, como los exámenes que uno se hace anualmente de revisión periódica. Exactamente. Ok. Exactamente. O cuando tenemos alguna incomodidad también sería útil. Sí, en cualquier momento, en cualquier caso que tengamos visión borrosa, ¿verdad? Que tengamos algún síntoma extraño en nuestra vista, este examen es adecuado. Ok. Ahora, ¿se le puede hacer a niños? Sí. No es invasivo. No es invasivo para nada, como viste, nada más es una luz un poquillo fuerte que se pasa en cuestión de 5 minutos, el efecto, y lo hemos hecho en muchos niños de 3, 4 años. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, con mucho gusto. Muy amable. Encantado, un placer. En Noticias de Repretel, las noticias de cada hora. Alejandra Araya con nosotros. Alejandra, muy buenos días. Hoy amaneció lloviendo. Así es, Rafa, muy buenos días, feliz viernes para usted, también para los televidentes de Giros. Hoy amaneció lloviendo, pero también hay efectos importantes porque ingresará para esa tarde la onda tropical número 4, que estará sobre el país aproximadamente de 12 a 18 horas, Rafa, y que va a estar afectando principalmente, como les comentaba, en horas de la tarde, pero también a principios de la noche. ¿Cuáles serán esas zonas donde va a tener mayor impacto? Principalmente va a ser el norte de Guanacaste, también la zona norte y en menor medida acá en el Valle Central. Vamos a estar muy pendientes porque según el Instituto Meteorológico Nacional se espera que esta onda tropical número 4 que estará afectando el país ya salga al final de esta noche. Estará aproximadamente, como les decía, entre 12 a 18 horas y afectará lugares que han estado bastante secos, Rafa, como por ejemplo La Cruz, Santa Cruz, también Upala y Los Chiles. Bueno, entonces a sacar los paraguas y las botas. Así es, y otro punto también que les vamos a estar comentando a partir de hoy a las 11:55 en la edición meridiana de Noticias Repretel es que, bueno, en estos momentos se está cayendo una ligera llovizna. Esta condición se debe a la zona de convergencia intertropical, no necesariamente a la onda tropical número 4, sino más bien son efectos previos a el ingreso de esta onda y sobre todo se está sintiendo en el Pacífico Central y el Pacífico Sur. Alejandra, muchas gracias. Con gusto. En Noticias de Repretel, las noticias de cada hora. ¿Qué está diciendo su cerebro? ¿Y por qué usted se queda así, en neutro? Bueno, vamos a hablar con Pamela Strauss, ella es psicóloga. Bienvenida, Pamela. Un placer, Ítalo, estar de nuevo por acá. ¿Qué es lo que le está diciendo el cerebro al cuerpo cuando tiene miedo? El miedo se activa ante una situación que consideramos peligrosa, ¿sí? Es una señal instintiva que tenemos, pero también podríamos decir que es algo peligroso o que no podemos entender. Entonces, el cuerpo actúa reaccionando con miedo. ¿Por qué hay personas más temerosas, más atrevidas y hay gente que simplemente dice, no, yo vivo con miedo el día a día? Creo que ahí tendríamos que separar, ¿no? Hay personas que ante una situación de peligro tienden a huir y otras a enfrentar. Cierto. Y eso, bueno, depende de cada una de las personas. Y hay, cuando hablamos de un miedo generalizado, tal vez podríamos decir que ya no es miedo, porque habría que definir la diferencia entre miedo, fobia y pánico. Más que nada es la intensidad. El miedo, diríamos que tiende a poderse enfrentar. Esa sería la diferencia. ¿Cuándo se empiezan a crear esos miedos? ¿Desde pequeño o eso ya cuando estamos grandes? No, miedo sentimos siempre, hasta los niños dicen tener miedo, así que no, es una respuesta que tiene el cuerpo. El miedo en sí no es malo, tenemos que entender que el miedo no es malo, es una señal de alerta ante algo que consideramos peligroso. ¿Qué pasa cuando una persona, digamos que lo asaltaron? Él está de lo más bien, pero después sale a la calle y empieza a temblar, empieza a sudar porque está temeroso a que le vuelva a pasar esa situación? Ahí me preguntaría si es miedo o ya es, ¿no?, lo que llamamos los traumas postraumáticos. En esos casos, que son efectos de un trauma, ya tendríamos que pedir ayuda. El miedo tiende a ser miedo a algo, podemos nombrarlo. Cuando empieza a ser, bueno, tengo miedo a salir a la calle, tengo miedo a cruzar la acera, tengo miedo a un montón de cosas que no son concretas, que no las podemos... Bueno, ya estamos hablando de otras cosas
sí es momento tal vez de pedir ayuda, ¿no? ¿En qué momento el miedo se convierte en algo patológico ya? Cuando no lo podemos controlar, cuando se nos sale de control, cuando no podemos decir, bueno, voy a hacer esto con miedo, cuando es un miedo que nos invade y nos paraliza, ahí ya estamos hablando de algo para tenerle cuidado. ¿Cuándo el miedo puede ser real o cuándo es algo que vea? Lo inventamos nosotros. La mayoría, a ver, muchas veces es algo que nos inventamos, pero eso no significa que no sea real para nosotros. Claro. Y hay que tenerle respeto también a eso, ¿sí? Pues si está en nuestra cabeza, es real para nosotros. Tal vez intentamos siempre hacer esta diferencia y no le damos el espacio que tiene esa sensación que estamos atravesando, que es de miedo. Entonces, creo que la pregunta es, ¿lo podemos enfrentar? Podemos decir, bueno, voy a hacer esto, aún así que tengo un poco de miedo, lo que popularmente le decimos el miedito. Sí, sí. ¿Cómo podemos enfrentar ese miedo del día a día y cómo afecta nuestra vida ese miedo? Bien, lo primero que tendríamos que ver es si ese miedo es algo que podemos enfrentar diciendo, bueno, esto me da miedo, pero lo voy a hacer igual. Usando ejemplos, tal vez pensaba, hay gente que piensa que viajar es algo casi imposible, no puedo viajar solo, pero aún así lo hace. Al fin y al cabo no nos podemos quedar solamente detrás de una puerta, porque si no nos quedamos detrás de la puerta de la vida, ¿no? Pero cuando ese miedo nos impide, estamos en las puertas de algo que tenemos que ver cómo solucionarlo, pidiendo ayuda, asesorándonos con profesionales, y en esos casos sí la cosa se vuelve un poquito más compleja. ¿Por qué las personas, o muchas personas, le tienen miedo al futuro, a lo que viene? Porque dijimos que el miedo surge ante una situación de peligro o algo que no podemos entender. Sí. Entonces, si es así, el futuro muchas veces es muy incierto. Entonces, ahí aparecen los miedos. Y ahí es donde, bueno, podríamos pensar, bueno, pero yo puedo seguir viviendo, ¿no? Vamos a ver qué pasa. En vez de decir, bueno, puede pasar esto, vamos a atrevernos a ver qué pasa. Y salir al mundo y poder vivir más allá de ese miedo. Y tal vez, como dijimos que son cosas que no podemos entender, normalmente estas cosas que no podemos entender no las podemos poner en palabras. Entonces, intentar ponerle palabra a las cosas, empezar a preguntarnos, ese es un ejercicio súper importante. Entonces nos empezamos a preguntar, bueno, ¿el miedo es a qué exactamente? Y yo pensaba en esto, como un episodio que se me ha presentado, un chico que tal vez tiene que ir solo al UCR por primera vez a hacer unas averiguaciones, pero ya fue. Dice, no puedo ir al UCR, no puedo. Bueno, tranquilicémonos y empecémonos a preguntar qué está pasando, dónde viene ese miedo. Cuando le empezás a preguntar, tal vez no tiene que ver con ir al UCR, tiene que ver con que ir al UCR significa un cambio de vida, significa dejar el cole, empezar la U, todo un cambio. Cuando empezamos a poder ponerlo en palabras, el miedo baja. Por eso creo que preguntarnos y pensar es un muy buen ejercicio. Claro. Y además, a ver, esos papás y mamás nerviosas que siempre andan temerosos, ¿cómo pueden afectar a un pequeño que todo lo observa y todo lo ve, verdad? Influye mucho, porque entonces ahí le empezamos a decir al niño que todo es de temer. Como el padre teme y le teme a todo, el niño empieza a considerar que todo es peligroso y realmente lo cree así. Entonces, vivir se le hace muy difícil, porque todo es un peligro. Lo que le transmitimos a nuestros hijos es enorme, por eso si uno tiene ciertos miedos sería bueno poder ver cómo no transmitirlos a los hijos. ¿No le ha pasado que uno se levanta y uno dice, aquí está pasando algo raro? Tengo miedo a algo, pero uno dice, ¿pero a qué? Uno no sabe a qué, es como un miedo desconocido. ¿Por qué sea eso? Bueno, es tal vez ese proceso de detenernos, porque como es miedo a aquello que no conocemos, por ahí puede ser, digo esto, no sé qué va a pasar hoy, cómo va a seguir el día. Tal vez preguntarnos, a ver, ¿miedo a qué? Bueno, le tengo miedo a todo. A veces esa pequeña pregunta, ¿le tengo miedo a todo? No, le tengo miedo a todo, no tengo miedo a bajar a desayunar, ¿no? Ok, entonces vamos recortando, ¿no? Haciendo como un recorte. Entonces tal vez así podemos ir encarando un poquito más y ponerle ese nombre. No era todo. No, es que, ¿sabes qué? Hoy tenía cita en el doctor y me da un poquito de miedo, ¿no? Porque esa sensación no le pudimos poner nombre, nos invade y hasta que podemos empezar como a recortar y decimos, era eso. Es que hoy tengo esa cita, estaba esperando y me causa como miedito. Usted es gente muy exitosa, ¿verdad? No sé, llamemos éxito que la gente con familia, con dinero y toda la cuestión, pero siempre andan con un miedo. Pero eso no va ligado al dinero ni a la familia, sino como la carencia, no sé. Buena palabra, carencia. Tenemos un miedo natural a perder.
Claro. Y perder puede ser perder cualquier cosa. Y cuando podemos perder cosas que amamos, eso nos da mucho miedo. Pero la vida siempre vamos perdiendo cosas. Vamos perdiendo la juventud, vamos perdiendo amigos. Tenemos que ver cómo nos amigamos con esto de que perder también habilita a ganar, ¿no? Cuando uno pierde ciertas cosas, gana otras. Uno pierde juventud y gana experiencia. Hay dos caras en toda moneda. Hablemos de Alejandro Sanz, que hace poco un posteo se hizo muy famoso, donde usted lo ve, él ha ganado todo lo que ha querido, tiene dinero, pero él dice que tiene miedo a lo que viene. Entonces vemos una persona que físicamente lo ves, ¿verdad? Entrevistas y todo, pero dentro de él existe un miedo muy grande. Un miedo muy grande, y cuando hablamos de artistas, amo trabajar con artistas, pues son personas sumamente sensibles. Sienten mucho todo. Dios, si no, no podrían crear, claro, ¿no? Claro. Por eso son artistas. Y tal vez esa incógnita, ese no saber qué va a pasar, para él es mucho más difícil de manejar. Pero él hace algo mágico, que es contarlo, que es decirlo, y que es decir, pedí ayuda. ¿Cómo acompañamos a una persona que sufre de miedo? ¿Cómo lo sacamos adelante? Bueno, en vez de sacarlo de adelante, creo que la otra palabra me gustó un poquito más. ¿Cómo lo acompañamos? Claro. Sacarlo es algo que va a tener que hacer él, nosotros lo podemos acompañar en eso. Y cómo, primero que nada, sin decir algunas frases que no con malas intenciones no le hacen bien a la persona. Como, bueno, pero ya sacudite un poco. A eso cualquiera le pasa. Eso ya va a pasar. Eso es sumamente contraproducente, porque la persona se siente incomprendida primero que nada, y después llega a sentir, no, es que lo que me pasa no es nada, yo estoy mal, yo hago un mundo de todo, y hay que comprender, hay que darle el espacio a lo que está sintiendo para que pueda salir de ahí. Pamela Estrados, interesante tema, ¿verdad? Sí, totalmente. El miedo paraliza, pero sí se puede. Se puede.